Buenos días, el día de ahora vamos a continuar con nuestro tema, el cual empezamos el día de ayer, el que eran las reacciones químicas, el cual solo identificamos parte de la definición de estas y que ahora ustedes ya saben lo que es una reacción química, que está en nuestra página número 88 y lo primero que vimos es transformaciones de una sustancia. Decimos que las transformaciones químicas o reacciones químicas es una reacción química que consiste más que todo en la transformación de sustancias en otras. Entonces, para eso identificábamos ayer, ¿verdad? Identificábamos lo que era parte de aquello que nosotros veíamos como el agua o lo sólido que pasa a lo líquido. Entonces, esta parte también tiene reacciones químicas que nosotros la vamos a identificar ahora. Por ejemplo, vamos a ver algo tan simple como lo que es el agua, su composición química y cómo esta se desglosa. Y cada parte de esta tiene su significado, cómo se utiliza y dentro de esta reacción química, cómo la podemos identificar más que todo, ¿verdad? Por ejemplo, si ponemos en contacto, como decíamos, el gas del oxígeno y el gas del hidrógeno, y vamos a identificar en las condiciones adecuadas, más que todo, ¿verdad? Estos reaccionan a un componente, lo cual en este caso para dar lo que es el hidrógeno y que son pues sustancias más que todo que hay inicialmente y que van a tener que ser pues desaparecer, ¿verdad? Entre sí para que ésta llegue a ser lo que es un hidrógeno. Para ello también decimos que parte de esto que son sustancias más que todo que reaccionan a lo que son los componentes o los reactivos o los activos, ¿verdad? Que nosotros vamos a encontrar. Por ejemplo, lo que es agua. Tenemos que el agua se crea mediante dos sustancias o lo que es una nueva sustancia, se crea mediante el aparecer y decimos que también aparece lo que es el producto, el final de lo que es estas reacciones químicas o también la conformación de dos sustancias. Para ello, también vamos a saber que los químicos pues se utilizan más que todo como símbolos para simplificar más que todo, pero nosotros ya conocemos la tabla periódica, espero que ya la conozcamos porque la vamos a utilizar para identificar lo que son más que todo los símbolos o la nomenclatura que nosotros vayamos a utilizar. Entonces, para identificar los nombres, para eso tenemos que saber la tabla periódica. Y si no la sabemos, pues tratemos de buscarla en internet, creo que ahí se encuentra, vamos a identificarlo, solamente para que ustedes conozcan qué significa cada símbolo, por ejemplo la H, que es hidrógeno, entonces todo eso está parte en la tabla periódica, ¿verdad? Para eso nos ayudaría la tabla periódica. En este caso yo pues tengo en este libro parte de lo que es la tabla periódica eh, y si podemos verla, esta ayuda para que nosotros identificamos por lo menos lo que son los símbolos o las definiciones de cada letra. Como ya les mencionaba, el hidrógeno, el litio. Entonces ahí vamos a encontrar parte de nuestra tabla periódica y nosotros identificar de dónde sale. Si es que no las conocemos, ¿verdad? Si no, si ya las conocemos, muy bien, excelente. Así vamos a ir trabajando mejor para que no se nos dificulte pues al momento de nosotros a nosotros de conocer algún pues nombre, alguna letra. Por ejemplo, el día de ahora vamos a ver parte de lo que es los símbolos, cómo están compuestos y todo para que nosotros conozcamos lo que son las ecuaciones químicas. En nuestro libro de ciencias, en la página 88, vamos a irnos donde dice las ecuaciones químicas y nos dice que al ocurrir un cambio químico en la materia, se dice que ha ocurrido una reacción química. Esta última se representa mediante una ecuación química, más que todo, ¿verdad? En esta ecuación. Dice que la cual nos indica los reactivos, los productos y la cantidad de sustancias que presenta la reacción. En otras palabras, una ecuación química nos indica qué sustancias reaccionan, cuáles son las que producen en ella. También se pueden identificar los estados físicos de las sustancias de acuerdo con la siguiente nomenclatura. Y ahí nosotros
vamos a poder identificar lo que es la nomenclatura, ¿verdad? De cada definición, se podría decir definición de cada letra. Y decimos que pues las reacciones químicas o las ecuaciones químicas es para que nosotros conozcamos en sí desde dónde sale alguna sustancia. Por ejemplo, como teníamos el el agua, que es como un compuesto, está dividido entre hidrógeno y lo que es oxígeno. Entonces es la unión de estos dos, pero también tenemos que identificar que, por ejemplo, tiene unos pequeños numeritos pequeños que nosotros vamos a identificar qué son y para qué esto nos funciona. En este caso, tenemos lo que es nuestro ejemplo, lo que es el H2O. Y nos quedaría de esta manera, si nosotros podemos identificarlo. Entonces, tenemos lo que es el H2O, que es la nomenclatura o la definición del agua, ¿verdad? Lo que es el agua, lo que es la reacción química del agua. Entonces nosotros podemos identificarlo ya que se utilizan bastantes símbolos para identificar o simplificar los nombres de las sustancias, como ya se los mencionaba, que son netamente puras al principio, pero ya cuando estas dos se unen entre sí, ya crean una nueva sustancia. Entonces, en este caso, las fórmulas químicas ya son diferentes, ¿verdad? Y vamos a conocerlas. Por ello también vamos a partir de la descripción de estas fórmulas y la misma manera en lugar para describir las reacciones químicas, que con otras palabras podría decir que las reacciones químicas, pues por ejemplo, son como ecuaciones químicas. La ecuación química pues nos muestra que la reacción es diferente. Por ejemplo, nos muestra que la reacción entre oxígeno y lo que es el hidrógeno es de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos acá, solamente acá les he puesto, ustedes pueden ver, les he puesto lo que es, cada uno significa. El más significa la reacción y la flechita significa lo que produce. Y nosotros lo vamos a identificar el producto final. Producto. El producto final de esta reacción química. En este caso sería el H2O. Para esto, para llegar a este H2O, nosotros hacemos la siguiente ecuación, y la que la vamos a ir pues desglosando poco a poco para que nosotros conozcamos cómo llega hasta el H2O. En algunos casos, parte de lo que es la nomenclatura o cómo quedaría la ecuación química de lo que es el H2O, que es el producto, lo primero que nosotros vamos a identificar también son parte de su símbolo. El primero que es el hidrógeno, que es la H. El hidrógeno, y este tiene dos átomos. Dos significa átomos, que depende de los átomos que tenga también parte de la reacción química. Y en esta también vamos a identificar si son gases, líquidos o también lo que son sólidos. Entonces vamos a identificar, en este caso el hidrógeno es un gas, entonces por eso se le pone la G. En este caso le vamos a poner la M, que nosotros ya dijimos que el más, que dijimos que era el reactivo, o sea, esta va a reaccionar hacia el otro, el cual es la O de oxígeno. La O de oxígeno, y esta tiene dos átomos. Con gas, ¿verdad? Porque el oxígeno también es un tipo de gas. Y este, pues, nos va a dar un producto, que en este caso va a ser de la siguiente manera. Y para eso nos queda de la manera pues siguiente, ¿verdad? Y nos queda así. Pero ustedes me van a decir, pero no es la fórmula, o sea, si nosotros la sumamos, entre comillas, ¿verdad? Pero esta se tiene que ir
en parte desglosando. Recordemos que las fórmulas más que todo químicas recogen información, no solo del tipo, más que todo de átomos que forman cada sustancia, lo que es pura, sino también sobre la proporción en la que se combinan este tipo de pues, compuestos y sobre las moléculas. En el caso que se trate de las sustancias formadas por moléculas, más que todas estas sustancias moleculares, pues estas eh, tienen en sí lo que es nuestro ejemplo donde todas las sustancias son de hidrógeno, reaccionan a una molécula de oxígeno, pero en este caso, como podemos ver, hay dos de oxígeno y cada molécula de oxígeno, que es la O2, tiene dos átomos de oxígeno, si podemos ver dos átomos. Entonces, podemos verlo. Entonces, en este caso, pues también el hidrógeno tiene dos átomos de hidrógeno y así que una de cada una de estas moléculas pueden formar una molécula, una sola molécula de lo que es el agua. En este caso, por eso nos quedaría a uno la H, porque cada una de ellas forman una molécula de agua y un átomo de oxígeno. Entonces es parte de lo que se va diluyendo, ¿verdad? Entonces el agua forma una molécula y el oxígeno una. Entonces por eso el oxígeno queda en una, pero sobra un átomo de oxígeno porque hay dos, ¿verdad? Entonces en ese caso, pues al nos damos cuenta, al principio vemos que tenemos dos moléculas de hidrógeno y tenemos una de oxígeno, pero como ya pasamos a una al agua, entonces esta no nos sobraría porque nos quedan dos, ¿verdad? Una de oxígeno y una de agua, entonces sería lo mismo. Y también decimos que pues no sobra ninguna, aparte de ello que esta es una tipo ajuste que se hace para ver lo que es las reacciones químicas para que se cumpla más que todo el principio de lo que es la conservación de masa que nosotros ya identificamos en los temas anteriores. Entonces, el proceso real donde quedaría en sí lo que es la fórmula, pues es de la siguiente manera. Queda de la siguiente manera, que es la ecuación química sería 2 de hidrógeno más 2 de oxígeno y esos son nuestros reactivos. Sería el más. Y este que sería el producto, que sería el 2 hidrógeno y 1 de oxígeno. Es parte de nuestro producto final y nos quedaría de esta manera. Entonces así nos quedaría parte de la ecuación y que se lee de dos de moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para dar dos moléculas de agua, que en este caso sería esta, la molécula del agua, esta de acá. Y los números más que todo indican la cantidad de las moléculas. Los números pequeños indican la cantidad de moléculas de cada tipo y que participan en las reacciones químicas. En nuestro libro de ciencias tenemos parte de lo que es el símbolo, como ya les mencionaba, que si es algún líquido lo vamos a poner como L. Si es una sustancia gaseosa lo vamos a poner como G y una sustancia sólida como S y lo vamos a poner en números pequeños, ¿verdad? Más adelante vamos a ver parte de cómo nosotros vamos a componer ciertas reacciones. Y tenemos el ejemplo también de los coeficientes, de lo que es el 2 y también tenemos, en este caso tenemos lo que es el magnesio y que dice que esta es una sustancia sólida, el magnesio y que tenemos también, tiene un reactivo que es la O, que decíamos que era el oxígeno y que tiene dos átomos y en este caso pues es un gaseoso y estos se componen, ¿verdad? Y en este caso, como ya bien lo decíamos, solamente se van a ir convirtiendo, por ejemplo, el 2 decíamos que en el oxígeno, por así decirlo,
se pasa al número 1, que ya es la conversión de esto, pasa a tener un átomo y este lo pasa a lo que es el magnesio y quedaría el producto final de 2 magnesios y el oxígeno de 1, ¿verdad? Un átomo de magnesio y un átomo de oxígeno. Entonces ahí quedaría nuestra parte de la ecuación o reacción química. El día de mañana, el día lunes vamos también a seguir con la explicación de este tema, ya que falta algunas partes para que nosotros podamos identificar cómo se hacen este tipo de ecuaciones. Espero que el día de ahora les haya quedado claro, más que todo nosotros que conozcamos lo que son parte de la tabla periódica, que la estudiemos. Si la estudiamos hace bastante y ya no nos acordamos, estudiémoslas ahora porque vamos a conocer cada letra, lo que significa, ¿verdad? Entonces conozcámosla y también lo que son los átomos y estas cómo se componen. Espero que les haya servido la explicación y nos vemos en la otra clase.